Bueno, buenos días. Bueno, agradecer acá a los organizadores de NIH por la invitación y a la universidad y al equipo técnico que siempre nos ayuda cuando nos ponemos nerviosos con las presentaciones. Bueno, le decía a Cristóbal y a Javier tal cual es contarles un poco cómo, pero no cómo operativamente, no qué bases de datos usamos o qué equipo técnico lo hizo o cuánta gente nos juntamos y qué personas, sino más bien aquello que no se ve. A lo que quería llamar estructuras invisibles. Todo aquel que trabaja, perdón. Va rápido, no importa. Todo aquel que trabaja en una institución grande sabe que cambiar inercias es algo muy complicado. Y uno siempre quiere hacer algo distinto y la inercia siempre te lleva al mismo lugar. Y esa inercia es lo más importante que tiene el medio, porque gracias a esa inercia es que se logra producir lo que se produce, sacar un diario todos los días, un noticiero todos los días, alimentar una web todos los días. Esa inercia es la que nos sostiene y es muy válida. No cambiamos nuestros sistemas operativos fácil, no cambiamos nuestros horarios fáciles porque la realidad es tan movida que necesitamos esas inercias para que todo salga. Pero cuando queremos hacer algo nuevo, y ahí las inercias nos traban. Inercias de las personas, inercias de los equipos, nuestras propias inercias. Entonces quería contarles sobre todo eso. Cuando queremos hacer algo diferente, ¿cómo hacerlo? Lo primero que me viene a la cabeza es que las excusas que ponemos, no porque no puedo por tal, no puedo por tal otro, porque no tengo recursos, no tengo dinero, no tengo tiempo, no puedo pensar. Entonces empecé a descoser qué puntos tiene nuestro camino para haber cambiado algunas cosas. Lo primero que traje es esta imagen, que es parte de una salita que tenemos ahí en el diario, que tenemos referencias y cosas pegadas, y esa salita lo que tiene es que logró simbolizar el lugar para pensar. Entonces, lo primero que hicimos es volar antes de aterrizar. Quiero hacer algo grande y las elecciones son mañana. ¿Qué hago? Son mañana. Y entonces aparece la frase de vísteme despacio que estoy apurado. Y a eso se nos suma que el diario papel se puede morir, que hay que ir todo para el mundo digital, que ya no es desktop y que es mobile, y que las audiencias cambian. ¿Y qué quieren las audiencias? Y escuchemos a las audiencias, y respetemos el olfato periodístico, y leamos las métricas, y empieza tal volumen de estímulos que genera bastante ansiedad, y no sabemos por dónde empezar. Queremos hacer algo, pero no sabemos qué, y nos agarra un poco de desesperación. Entonces, lo primero para mí es guardarle un espacio a pensar, a imaginar, a soñar. Entonces, acá les cuento, cuando empezamos la cobertura de elecciones, qué tiempo se le dio a eso. Al mundo digital tuvimos que empezar sí o sí a guardarle espacio por lo menos 3 meses antes. 3 meses antes porque había mucho trabajo técnico. Había que a veces convencer también inclusive al equipo interno del diario que tenía que poner recursos, dinero concretamente para contratar programadores. Entonces, había que pensarlo con mucho tiempo antes porque lleva muchísimo tiempo antes. El equipo de print o papel y trabajó más o menos mes y medio antes, empezó. Lo que son exactamente 6 semanas, que parece lo mismo pero no lo es, porque todos sabemos que 6 semanas se pasan muy rápido en un medio. Pero lo cierto es que si hay al menos una semana, algo todavía podemos hacer. Lo primero, tengamos el tiempo que tengamos, estemos parados en el minuto de tiempo que tengamos, es mapear el proyecto para mí. Y detectar oportunidades muy concretas para no trabajar y hacer cosas, apostarle a algo concreto. Ese tiempo no es, me voy a Alaska, bueno, me inspiró acá Gabriel con Alaska, me voy a Alaska y pienso con una palmera. Tengo 5 minutos, en vez de estar nerviosa porque no llego a algún lugar o no voy a ir a un lugar, es, ¿qué quiero hacer hoy? ¿No? Dedicarle ese ratito a qué quiero hacer. ¿Y cuándo lo puedo hacer? Porque tengo que elegir una sola cosita.
En el caso del proyecto de elecciones, nosotros teníamos la jornada electoral y tenemos una semana preelectoral, una postelectoral, los 3 meses que les contaba recién para los trabajos digitales y finalmente una fecha clave también, la Asunción. 3 meses teníamos para empezar a definir interactivos. Más o menos 2 semanas antes, juntar equipos, pensar sumarios, tanto para print como para digital. Sumarios que no eran solo de redacción, que eran los equipos de arte tuvieron también sumarios separados y sumarios en conjunto. En la semana preelectoral, empezar a pensar en darle a los lectores herramientas de decisión, en fotos de situación de determinados lugares. Uno o 2 días antes, mucho servicio, padrón, dónde voto, cómo voto, qué documento tengo. El día de la post-jornada electoral, el registro concreto. Acá no me olvidé un slide, pero ahí ubicamos un punto que no lo logramos aprovechar tanto esta vez, que es entre que se cierran los comicios y están los primeros resultados. En Argentina es de 18 a 21 más o menos, a las 18 cierran los comicios, a las 21 empiezan a largar los primeros resultados, y esa hora está todo muy, muy caliente, pero no hay nada para ver, no hay nada. Hay gente, la imagen del famoso votando, el candidato que también volvió a salir votando, no pasa nada. Entonces ese horario de 18 a 21 es un horario muy caliente donde la gente está normalmente prendida a algunos medios, y no, en principio este año la detectamos un poquito tiempo antes y a mi gusto no la aprovechamos lo suficiente. 1 o 2 días después, para mí, el calor de la noticia todavía es muy fuerte, con lo cual nuestras bases de datos que preparamos al comienzo nos tenían que dar una lectura tal que podamos sumergirnos en esos datos y encontrar noticias nuevas. O sea, no quedarnos solo con los resultados, ¿no? A esos resultados seguirlos leyendo. A la semana, el domingo siguiente a los resultados electorales, siempre hay esa sensación de, bueno, bajó el calor, ya tenemos los datos concretos, hagamos ahora y pensemos qué es lo que pasó esta semana, que pasó tan rápido. ¿Qué es lo que tenemos para leer? ¿Cuál es el resumen? Y al momento de la asunción, sí, la foto final. Esto parece como una descripción muy técnica. Sin embargo, si la empezamos a navegar, nos van a dar también distintos registros. No es lo mismo estar informando cuando la gente tiene que decidir, que cuando la gente tiene que ir a votar, que cuando ya pasó todo. Entonces hay temperaturas distintas para recorrer esto noticioso, y eso también se los quiero contar. Los ejes, cuando en esos momentos que le decía pensemos, paremos y pensemos, decimos algunos ejes de trabajo. Ese paremos no es nada más juntarnos en algún lugar en un momento determinado. Como la verdad, la velocidad que tienen hoy las noticias es bastante impresionante, yo empecé a hacer estas reuniones orgánicas, le digo yo, que básicamente es la reunión de café. Por acá podemos ir, esto no lo habíamos pensado, hagamos, hablemos, conversemos, vayamos del uno al otro, invirtamos mucho en hablar uno con otro, protejamos si hay alguien que tiene una idea, abramosle espacio, ¿qué necesita tal? Tal tiene mucho talento, necesita plata porque hay que contratar a un programador, tal no, tal hay que sacarlo de las tareas que está haciendo porque necesita un espacio, esto lo quiero hacer yo, ¿cómo hago? ¿Con quién hablo? Entonces mapear toda esa red de relaciones hace que algo pueda llegar a salir. Lo primero que definimos es que queríamos hacer análisis cualitativo sobre datos cuantitativos. Es decir, poder darle al equipo de política material y hablar con ellos para ver qué dato más cualitativo podemos leer en los datos. Queríamos darles a los lectores herramientas de decisión que los ayuden a decidir. Queríamos dar un registro muy, muy detallado y unos primeros análisis muy pronto, pretendíamos hacerlo el mismo día. Pretendíamos lunes y martes siguientes a las elecciones extraer aún más datos para dar nota y un título, que no quedarnos en los datos. Al poco tiempo, como les decía, una síntesis, un análisis,
Y después sí, respirar la mirada a distancia. Y entender las temperaturas generales para que la noticia no se acabe siempre con la misma cadencia. Entonces, les quería contar cómo empezamos desde lo más chiquito. Este fue el debate presidencial. En la Argentina no había debates, empezaron en 2015. Y entonces, bueno, esta fue la portada del primer debate, que hay ahí un par de frases de un y otro candidato. Nosotros veíamos siempre lo que hacían otros medios afuera, en los países en los que el debate es histórico, y para nosotros era nuevo todo esto. Entonces, lo que sí habíamos programado, no sé por qué se ve en baja resolución. Si se ve todo en baja, tengo un problema. No sé el equipo técnico al que agradecí. ¿Se anda por ahí? Vale. Lo que sí habíamos programado es que queríamos empezar, esto es una línea de tiempo, donde ahí hay unas referencias que cuentan cuándo habla uno, cuándo habla otro y cuándo era tiempo de preguntar, y sabíamos que iba a estar dividido por distintos ejes temáticos. Entonces, bueno, sí programamos al equipo para que levante las frases de uno y otro, y para nosotros muy importante no quedarnos en el dato nada más del registro, sino a todo meterle análisis. No importa que la pieza sea pequeña o grande o chica. Si hay dato, hay análisis. Dato desnudo y solo nunca dice demasiado. Bueno, no, puede que toda se vea en baja. Si se ve en baja, bueno. Esta página la traje porque nosotros habíamos programado solo la parte de arriba. Acá había otro contenido en la parte de abajo. Sin embargo, el debate tuvo mucho más calor y muchos más cruces picantes aquel día. Y lo traje por algo muy sencillo, porque para poder hacer esa piecita, nosotros, la echada completa de toda la cobertura la habíamos tenido hecha 4 días antes. 4 días antes ya habíamos armado absolutamente toda la echada. Y eso nos dio tiempo para esto tan pequeño, en la que había que meter bastantes personas y cabezas, había que hacerlo 1 hora, y que al otro día todas las radios levantaron, y que fue el registro concreto de estas frases. Esto que se hizo, y no es nuevo, y se hace en todos los diarios, y no hay ninguna novedad acá, es lo que a nosotros nos aceitó los equipos y nuestra cabeza para cosas un poquito más complejas. Entonces, cuando al otro día pensamos, pero acá tenemos frases por un lado y tenemos los discursos por el otro, pero lo que queremos es hacer análisis cualitativo. Entonces lo que empezamos a pensar es, ¿cómo podemos analizar este discurso que no sean los aplausos, las nubes de palabras y todo lo que ya se venía haciendo con análisis de discursos, que eran cortes interesantes, pero que hoy ya no nos dicen tanto? Entonces decidimos dividir el debate en estas 3 categorías: las críticas y acusaciones que se cruzaban, las propuestas y mensajes positivos que tenía cada uno de los candidatos, y la defensa de la propia gestión. Ambos habían sido funcionarios anteriormente. El resultado fue esta página. La propuesta fue para print, no fue para digital. Nuestro primer trabajo en este caso fue para print, y nos dio, y lo dividimos por ejes temáticos, y en cada eje teníamos ese análisis y esa clasificación y categorización que habíamos hecho al principio. Este caso lo hicimos solo para print. Nos salió hacerlo solo para print, lo hicimos al otro día. Acá los traje un poquito más de cerca, para que se vea. Y nos permitió, a su vez, hacer otras pruebas. Este es el caso del... Este lo traje porque fue otro análisis de discurso que hicimos, pero este sí lo hicimos para web. A ver si le puedo dar play un minutito. Este sí tenía otro tipo de análisis, ya fue el segundo, con lo cual sí pudimos trabajar para la web, ya lo hicimos con más tiempo, pensado, y era la comparación entre los discursos de asunción de los últimos 3 presidentes. Se le podía dar play, se veía el video escuchando la voz de
de lo que se iba diciendo. Este fue otro caso, que no es de datos, pero nos permitió empezar a trabajar con un grupo de gente que se llama Chequeado, que también chequean datos, como estaba contando el decano, que seguramente habrán hecho la noche anterior, que chequean las frases de funcionarios, empresarios, frases de interés público. Y entonces empezamos a trabajar sobre ese chequeo y darle este contenido a nuestros lectores, a nuestra audiencia. Y también obviamente empezamos a trabajar sobre la identidad general que íbamos a trabajar en todas las elecciones. Esas caricaturas las hizo un ilustrador de staff. Y esta versión, muy sencilla, también la trabajamos para mobile. Después de eso pasamos a una complejidad un poquito mayor, también trabajada con Chequeado, que era el discurso de apertura de sesiones legislativas, en la cual se iba chequeando en tiempo real todas las frases frases y datos que decía el presidente electo en su primera apertura, y ya nos sofisticamos entonces un poquito más. Esta fue 100% pensada para plataforma digital. Esta fue nuestra página y ahí se nota que el pasaje empezó de digital. Algunos me han dicho, la página, a algunos les interesó mucho, otros me han dicho, la página es muy pesada. Puede ser. Sí, para mí lo más importante es ir dando pasitos en la dirección correcta. Mientras más pequeños, mejor. La pirámide empezó por una piedra. Así que si empezamos tratando de poner 2 frases en el print, pues entonces empezamos por ahí. Y después esto continuó en otra de las plataformas. 13 verificaciones hasta el momento, esta plataforma está en proceso, continúan haciéndose los chequeados. O sea que esto se va a ir actualizando todo el tiempo. Le digo esto a la gente que puede ingresar, que por ahí, bueno, está en proceso de estudio todo el discurso de ayer de Mauricio Macri en el Congreso, así que interesante. Bueno, hasta ahí lo que empezó con una frase y con una idea, porque no empezó solo con la frase, empezó con la idea de cómo hacemos análisis cualitativo con datos cuantitativos. Ese fue nuestro, paremos un minuto y volemos. Y esta fue la manera en la que empezamos. Lo segundo que queríamos hacer es darle herramientas de decisión a la gente, entonces, tanto en diseño print como en diseño digital, tratábamos de partir el contenido lo más que podíamos, a veces mejor, a veces peor. Y como mostraron varios de nuestros compañeros, empezar a caminar el camino de la información a través del juego. También era un poco una pequeña app que propusimos donde veíamos la afinidad con tu candidato. Ibas jugando y te decía con qué candidato sos afín. Daba bastantes sorpresas a veces. Y esta otra fue una muy reciente, que yo también vi que similares en algún contexto le hicieron otros medios, que es un pequeño chat, una entrevista con los candidatos. Nos dio una sorpresa muy importante porque tuvo un promedio de tiempo, de permanencia con la app de 15 minutos 59, que para nosotros es una barbaridad, calculo que es una barbaridad para todo el mundo, porque una nota media, las nuestras, hoy Chico mostró sus cifras, rondan los 3 minutos con muchísima suerte. Hay de 6 también, hay columnistas en el diario que llegan a los 6. Pero esta app que nos asombró ha llegado a ese tiempo. Era una entrevista con los candidatos, obviamente no estaba contestada en el momento, fueron consultados todos esos 6 candidatos que están ahí arriba y uno iba pudiendo elegir las preguntas. Y ellos fueron contestando, obviamente no en tiempo real, pero son todas las respuestas de ellos. Este es el trabajo que se hizo en digital para tener los resultados en tiempo real.
con varios cortes. Mezclé un poquito material de 2 elecciones, de las presidenciales 2015 y de las legislativas que tuvimos hace menos de 20 días, y en este caso son de las presidenciales anteriores, pero les quería mostrar cómo se iba entrando la información. Estas son lecturas generales de las provincias, esos son por distritos, y ese es aún más sofisticado de cómo votó escuela por escuela, cuáles fueron los resultados en cada uno de los centros de votación, que era lo que después nos iba a permitir meternos mucho más en los datos para tener información nueva o distinta o nuevas lecturas. Esta es la conformación del Congreso que utilizamos hace 20 días. También la pudimos hacer en tiempo real. Estas son es una de las dobles páginas de la cobertura electoral. Esto lo sacamos 3 días después. Esta es la conformación del Congreso con todos los nombres de las 2 cámaras, tanto de diputados como de senadores. Este va por su 3.ª versión. La primera versión empezó en 2011 de nombres y se fue sofisticando, con lo cual todo primer paso que se pueda dar, por pequeño que sea, es el primer paso para que una idea crezca. Hace unos años, está aquí Carlos Guyot, quien fue el secretario general hasta hace muy poco y fue nuestra cabeza entusiasta en todo lo que hacíamos y que nos abría caminos continuamente. Y de hecho, el primero de estos gráficos, recuerdo que ocupaba media página sábana, que era muchísimo espacio en una página de La Nación, que cada línea cotizaba en bolsa. Y los espacios para los gráficos los empezó a abrir él para que podamos publicar otras cosas y que hoy el diario pueda respirar otra forma de informar. Esta piecita, así chiquita y humilde, Ganadores y Perdedores, que empezó siendo solo texto, ese día le encargamos a un ilustrador que nos hiciera algunos de los que pensábamos que iban a ser los ganadores y perdedores, que es así, bastante humilde, chiquita. Tuvo gran interés en las primeras elecciones, con lo cual subimos la apuesta a estas elecciones haciéndole un guiño al papel. Lástima que se ven bajas, son deliciosas las ilustraciones. Le hicimos un guiño al papel. Esto definitivamente en la plataforma digital no puede vivir, y en la plataforma print le daba ese espacio que solo en el print puede vivir. La diferencia entre plataformas para mí es esencial, tanto para que quieran, no porque quieran comprar el print porque queremos su dinero, sino porque creemos que la lectura en print es una lectura reflexiva y es una lectura muy distinta a cómo se leen los digitales. Entonces, habilitar lecturas distintas, dándole valor a cada una de las plataformas, es lo que nos permite abrir caminos diferentes en uno y otro. Lo que hicimos ese día es, esto lo proyectamos todo. A mí este gráfico no solo me gusta porque me parece muy bonito, sino porque fue tal la comunión de trabajo y tal el valor que le dimos, que todos esos textos, que cada uno es una perlita, las escribió el jefe de política. No le escribió el último redactor. Sabíamos que iba a ser muy, muy leído. Era muy visible, muy visual. De hecho, no recuerdo, creo que del Mercurio lo habían pedido. Finalmente no sé qué sucedió. Y esto es la TV. Nosotros hace un año exactamente empezamos también a hacer una TV. Para nosotros muy nuevo todo, para toda la gente que está de TV. No sé cómo les sería a ustedes sentarse a hacer un papel hoy. Para nosotros fue muy, muy nuevo, muy pronto todo. Con lo cual ahora estamos trabajando también para TV. Y entonces empezamos a entender que de todos esos datos podíamos usar para TV. Los gráficos de TV son muchísimo más sintéticos, pero lo que hicimos es hacer cortes. Por ejemplo, solo con aquello que le podía dar valor a un corte de la noticia y siempre buscando un periodista o alguien que acompañe todo ese relato. En el que les contaba antes, escuela por escuela, esta fue su versión print. Así, estos eran los resultados cuando íbamos analizando en su versión digital, y también dio un título bastante asombroso en ese caso, es que el partido que había ganado las elecciones, sin embargo, había perdido en absolutamente todas las escuelas de la capital federal. Y eso nos permitió a su vez seguir analizando
la información más y más y más. ¿Qué es lo que había pasado? Después vimos a dónde se fueron los votos. Sin embargo, bueno, es el partido que finalmente ganó las elecciones. Por último, una semana después, algunos resúmenes y algunos análisis, que no es volver a mostrar todo lo que ya mostramos, sino que la idea era siempre ir recortando, ¿no? Entonces, raramente un gráfico hoy en el print aparece desnudo, le digo yo, sin un texto explicativo, disculpen que está en baja. Y encontrar datitos nuevos como los absolutos de los votos. En las últimas elecciones en Buenos Aires la diferencia había sido por muy, muy poquito. Entonces, contar un poco esas diferencias nos hacían tomar contacto con de cuántos votos concretos se trataba. Y después cosas tan sencillas como darle un lugar distinto a la opinión, tratar esas páginas de una manera diferente, que se lean diferentes. Estas eran 6 columnas de opinión, mucho más cortas, pequeñas, pero empezar a darle a todo ese análisis cualitativo más espacio. Y por último, para terminar, este sí es de las elecciones pasadas, cuando ya no hay datos, cuando nadie ya quiere leer más números, ya nadie quiere saber qué otro número nuevo hay, y lo que quiere es mirar casi cinematográficamente la realidad, entonces nos olvidamos por completo de esos números en los que estuvimos sumergidos, y lo que hicimos es dar una mirada 100% cinematográfica y reflexiva a la realidad. Separamos las fotos de los textos, hicimos un paneo visual y un paneo analítico y textual por lo bajo. En el caso de las páginas, donde esto fueron las páginas, una pena que se ven en baja de vuelta, perdonen. Donde esto fue el día de la Asunción, donde las temperaturas para mantener el interés y estar empáticamente con quienes están leyendo, no torturarlos con las mismas cosas todo el tiempo, porque nosotros tampoco quisiéramos que nos lo hicieran a nosotros. Entonces, en síntesis, uno y muy para mí lo más importante de todos para hacer cosas distintas, parar un momento y elegir hacia dónde queremos ir, qué queremos hacer, como lectores o como productores estemos parados donde querramos pararnos. Detectar rápidamente oportunidades para no intentar con todo, no intentar, a veces nos abrumamos, no, tal medio hizo tal y tal otro hizo tal, y mirá esto qué bueno lo que hizo. Paremos, sentémonos, pensemos un poquito cuál es la oportunidad para nosotros. Miremos lo que hacen otros, miremos mucho también qué capacidad tenemos y miremos mucho qué queremos hacer, qué querríamos leer y encontrar en los medios, sobre todo como lectores, más que de productores como lectores. ¿Qué me gustaría encontrar a mí en el medio? Dar pasos muy pequeños por chiquitos que parezcan, para mí es lo más esencial. Y eso uno lo siente bastante en el cuerpo, ¿no? Cuando uno da el paso correcto, se siente como gratificado. Dice, yo quería ir para allá, menos mal que ya estoy un poquito más encaminado. Abrirle mucho camino a los talentos, mucho, porque un poco lo que decía Joel al principio, lo de sostener, hay que acompañar mucho a la gente. A veces, insisto, es hablar con ellos y detectar qué es lo que te interesa, qué es lo que te estás buscando, qué es lo que querés hacer, qué tenés nuevo para proponer y abrir caminos. Bueno, entonces voy a hablar con tal editor, ¿por qué no te sentás a hablar con tal redactor? ¿Por qué no lo vemos con la gente de presupuesto? Pero hay que caminar todos esos caminos que en principio parecen invisibles, pero que es de ahí, nuestro capital más importante es la gente y su interés. Armar equipos, mucho equipo, juntar gente de distintas áreas, que se nucleen unos con otros sin que tengamos que estar nosotros presentes. Mucha planificación y reutilización para que valga la pena cada peso invertido. E invertir mucho en hablar. Ok, Ana, muchas gracias. Acá hay una pregunta, un par de preguntas en función del tiempo. Hola, soy Pablo. Bueno, Ana, muchas gracias por la presentación. Como dijo Ángel Hermosa en su presentación, hay que adaptarse a los tiempos. Claramente esto es un ejemplo de eso, muy bueno tanto en print como en la web. Y la pregunta va básicamente, ¿cómo se da esa conversación con los directores, con los editores, de que adaptarse
a los tiempos es la forma de hacer el periodismo ahora, en estos tiempos. Por ejemplo, ¿cómo es esa conversación y convencerlos a ellos de que esto efectivamente es algo bueno, de que rompe los esquemas y además que atrae a mucha gente, a muchos lectores? Bueno, con respecto a esta elección, en realidad puedo decir hoy que estamos en el mejor de los mundos, porque esa redacción ya lo entendió. Ya hoy no se lo pregunta más, pero hubo un momento en que fue un principio y hubo un momento en que efectivamente fue así. Y la realidad es que nadie te da un cheque si vos no mostrás capacidad de pago. Entonces, o nadie te da un préstamo. Sí, entonces, la verdad es que empezó haciendo cosas y que ellos vean el valor y el aporte. No había un pedido al principio cuento al principio porque hoy la verdad es que se da muy bien. Hubo un cambio cultural muy fuerte, del que vuelvo a citar acá a Chani, que fue gran parte de ese cambio. Y hoy lo vimos todos, está acá Flor Coelho, que después les va a dar una charla para mí preciosa. Hoy estamos todos encaminados. En un principio no era así. El diario era un diario tradicional de muchísimos años, donde el valor era el texto, y entonces empezamos a dar un pasito, pero siempre mostrando algo. Lo primero, chiquitito, enamorando, como dijo Chico, o sea, enamorando con pequeñas cositas. Y ahí es donde ellos te venían a pedir, generando la necesidad, así como también Joel habló de la necesidad de los lectores, se habla mucho del cliente interno, escuchando, o sea, dándole una respuesta a una necesidad que ellos ni siquiera la vieron, pero que la tienen. Entonces, generando ese vínculo, ¿no? Cada uno de esos pasitos dimos. Muchas gracias. Con un aplauso despedimos a Anita. Muchas gracias.